si eres hijo y sabes quién es tu papá, debes de soñar que la situación que estás viviendo no es el fin. Puede ser un proceso, puede ser una situación, pero Dios nos hizo soñar de forma impresionante que íbamos a salir de deudas estando quebrados, que iban a haber soluciones. Y algo que aprendimos fue soñar aún en medio del desierto, porque ahí se determina quién es tu Dios. Si tu Dios es Mamón o tu Dios es Dios. El saber de que la situación era temporal y que lo que nos correspondía a nosotros era hacer todo lo correcto, el presupuesto, ser buenos administradores, soñar, tener fe, honrar a Dios aún en medio de lo que pudiéramos tener de escasez. Nunca dejamos de diezmar, nunca dejamos de ofrendar, nunca dejamos de dar promesas de fe. Buenísimo. Entonces yo creo que todo eso nos sostuvo. Nuestra relación con Dios fue nuestro pilar. Muy buenas tardes, amigos de Radio Actitud y del podcast de Emprende GT. Como saben, estamos en una temporada donde no solo estamos en vivo en la radio, sino también estamos ya grabando podcast en video. Que ya pronto los que nos siguen, los que están suscritos al podcast, van a saber por dónde van a vernos en nuestros canales de YouTube, en TikTok, y por ahí vamos a estar anunciando en redes sociales ya los lanzamientos de los primeros videopodcasts que ya grabamos. Y hoy en cabina tenemos a unos invitados súper especiales, grandes amigos de casa y realmente grandes amigos personales, personas que yo admiro personalmente por sus frutos en todas las áreas, en la parte familiar, en la parte espiritual y obviamente en la parte financiera. Hoy tenemos aquí en cabina a Vanessa y a Richard Beneke. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Muy contentos y honrados de estar acá. Así es, Pepe, muchas gracias. Ahí una vez más aquí acompañándolos. Nos sentimos ahí honrados y bendecidos de poder estar por acá. Muchas gracias. Me alegra mucho tenerlos acá. Ustedes representan algo importante para Dios y son la familia. Y creo que el tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante para personas que obviamente están solteras, que están en una relación de noviazgo y sobre todo los que están casados, ¿verdad? Porque realmente vamos a hablar de finanzas y vamos a hablar de un temazo y nos vamos a introducir porque este tema que hoy vamos a hablar pronto lo vamos a poder ver en un libro que se está materializando y que pronto vamos a anunciar también por medio de nuestras redes. Y el libro se llama Diseña y construye tu propio milagro financiero. Así es. Escrito por Richard y Vanessa Beneke. Aquí tenemos a esos autores. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue el concepto de este libro? ¿De dónde nace? ¿Quisieras comenzar tú? Pues, nace del corazón de Dios, de Dios para que su pueblo sea libre, pueda vivir ahí sí que libre de toda deuda, de toda atadura, para que podamos vivir en esa plenitud, no solo de vida integral, sino que lo que conlleva las finanzas. Entonces, buenísimo. Primero nació en el corazón de él y de ahí nosotros fuimos el instrumento para vivir un proceso para que se pudiera dar a luz el libro. Sí, durísimo. La verdad que recién casados con Vane, vivimos una crisis económica muy dura a causa de unas deudas y Dios fue bueno, fue increíble con nosotros al enseñarnos cómo salir de ellas y no solo salir, sino ya después poder generar, poder salir adelante, convertir toda esta experiencia en algo generacional, que mis hijos también han sido bendecidos porque ya ellos, Johan tiene 21 años, Katy 18 y nos dicen que gracias a lo que han aprendido en casa nunca van a tener necesidad de una deuda. Wow. Y pues al ver todo esto, hablamos con la familia de poder crear este material, este libro para poder compartirlo y ayudar a familias a que no vivan en deudas. Y si ves el título, no solo es no tener deudas, sino que no importa el nivel económico que están viviendo las personas o familias, es proyectarlos a que si creen en el Señor pueden tener mucho más de lo que el sistema del mundo ofrece, porque es Dios que es sobrenatural el que ofrece esa bendición. Buenísimo, ¿no? O sea, así veo el tema. ¿Quién no quiere construir nuestro propio milagro económico? ¿Verdad? Así es. La verdad creo que sí, muchos de los que están escuchando seguramente necesitan un milagro económico y muchas veces yo personalmente también me metí en un clavón, ¿verdad? Económico hace bastantes años y cabalmente como ustedes el Señor pues nos mandó esas pruebas que de las cuales uno al salir tiene que dar testimonio, ¿verdad? Así como es. Cuando Jesús, el diablo le pidió a Pedro para zarandearlo, le dijo, bueno, cuando regreses vas a afirmar a tus hermanos. Y aquí están este par de cracks afirmando a todos los reescuchas que ahorita tal vez el diablo te tiene zarandeado, pero sí. Aquí hoy vamos a hablar un poquito de ese sneak peek de todo lo que viene en el libro y lo que va a venir obviamente en el contenido de esta entrevista para la audiencia de Emprende. De lo que se escribe en el libro, ¿nos podrían hablar de una idea fundamental o de qué está basado? ¿En 4 principios? ¿En qué? Correcto, Pepe. Fíjate que todo esto, primero que nada, quiero honrar a mi pastor, que él
todas las enseñanzas que nos daba desde la bodeguita, luego en Pinula, ahora aquí. El libro es un resumen de todas esas enseñanzas y de la palabra de Dios aplicada a que si uno es obediente y las pones en práctica, Dios te va bendiciendo. Pero estos principios surgen de que hay un orden. Hemos visto que hay un orden que es importante. Y el primero de los principios es la mayordomía, que Dios necesita que nos convirtamos en buenos administradores, porque hay personas que desean más en su vida, pero Dios creo que no puede agregar más si hay desorden, porque provoca un caos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos primero como familia fue ordenarnos. Eran centavos, no eran ni 100 ni miles de quetzales, eran centavos los que en ese momento en quiebra administrábamos, pero éramos fieles en lo poco, ¿verdad? Y eso provocó que al ya estar organizados, Dios comenzó a proyectarnos a soñar sin tener nada. Pero ahí viene mucho de una identidad, perdón, de una identidad que si eres hijo y sabes quién es tu papá, debes de soñar, que la situación que estás viviendo no es el fin. Puede ser un proceso, puede ser una situación, pero Dios nos hizo soñar de forma impresionante que íbamos a salir de deudas estando quebrados, que iban a haber soluciones. No mirábamos el cómo, y eso es algo que hemos aprendido el pastor, que los cómo les tocan a Dios. Lo que nos toca a nosotros es soñar, y de ahí viene el tercer principio, que es la fe. Ahí le metimos fe, a decir, bueno, ya nos planificamos, estamos creyendo que vienen cosas grandes, le metimos fe. Muchas de las enseñanzas de nuestro pastor es estar declarando constantemente en medio de la nada, que no hay, vamos a salir de deudas, va a venir bendición, viene provisión, tenemos la gracia y favor de Dios. Y en medio de todo eso se desarrolla el cuarto principio, que no es el último, no es que sea menos importante, pero lo hemos puesto ahí porque es el principio de la honra. Y como familia decidimos que con lo poco o mucho que tuviéramos, siempre honrar a Dios. Y de esa manera Dios siempre se manifestó, siempre cuidó de nosotros y de esos principios está. Sí, algo dentro del principio del sueño, algo que como familia tratamos fue como el pueblo de Israel que iba en el desierto. Sí. Estaba en medio del desierto, en medio de la nada, y uno a veces piensa, no, ahorita estoy en esta situación, ¿por qué voy a soñar? Y algo que aprendimos fue soñar aún en medio del desierto, porque ahí se determina quién es tu Dios. Si tu Dios es Mamón o tu Dios es Dios. Era el que provee aún en medio del desierto, como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces aprendimos a soñar en medio de la escasez, en medio del quizás no hay ahorita. Entonces poderles enseñar a mis hijos también que aún en medio de la escasez podíamos soñar por el Dios que teníamos. Wow, buenísimo, me encanta, la verdad que la esperanza es prima de la fe, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Y siempre que tenés esperanza, siento yo, porque como vos sabés, Richard, y Vane, yo también sufrí un proceso financiero fuertísimo, y en algún momento uno sí tiene que tener la fe para salir, voy a salir de esto, y visualizar, y me gustó mucho lo que dijiste, planificación, ¿verdad? Tener la planificación, la mayordomía para planificar, para poder saber que en un año, en 2 años, ya vas a estar bien, y qué alegre, ya en 2 años, todo lo que estoy pagando en deudas, y después se me va a quedar a mí de ingreso. ¿Y qué voy a hacer con eso? Capitalizar y la serie de cosas que ustedes van a aconsejar a lo largo del libro, ¿verdad? Amén. Realmente, yo sé que ustedes, obviamente, sin querer queriendo, se metieron en esa prueba que el Señor les mandó sus mejores guerreros, voluntariamente. Sí. Y para paz mental y almática de los radioescuchas, ¿podríamos mencionar más o menos de cuánto era esa deuda? Sí, más de 20 millones, Pepe. Más de 20 millones. Fue un negocio que algunos de mis hermanos nos queríamos comer el mundo. La verdad, nos proyectamos bien, hicimos todo lo necesario para esas inversiones. Desafortunadamente, en la agricultura hubo una crisis muy dura en el cultivo de lule y café y no contábamos con eso. Y ahí fue cuando vino la situación difícil. Nos unimos como familia creyendo en el Señor y fue cuando comenzamos ahí a dar los pasos para salir adelante. Cabe resaltar que aparte traía personales. Sí. Bueno, de hecho yo lo conocí ya trayendo él esas deudas, ¿verdad? Ese bagaje. Entonces, la verdad es que creo que... Personalmente, más de 600,000 quetzales en tarjetas y totalmente quebrado, no había cómo pagar. A ver, y te voy a hacer una pregunta, porque seguramente hay hombres que a veces no se quieren meter en una relación porque están bien endeudados. ¿Qué le viste a Richard? Pues todo lo demás que él tiene de bien. Aquí el hombre es alto, guapo, guardado, de buen parecer. O sea, muchachos, así cálense, ¿verdad? Realmente cuando él me va a pedir ser su novia, me dice lo que debían
yo lo primero que pensé fue, solo he visto esa cantidad en la Teletón. Yo dije, solo ahí. Pero la verdad que como molestamos, yo ya estaba enamorada, realmente no pensé que iba a lo que venía. No pensé, realmente no fue fácil, porque fue una deuda que yo no me gasté. Porque es muy distinto que juntos nos metiéramos en la deuda y pues bueno, ahora paguemos el precio por algo que nosotros decidimos meternos, sino que ahí fue como, ok, te voy a apoyar. Entonces mucho fue también, él me dijo, mira, no me vuelvo a meter a una deuda. Entonces la palabra de él, realmente yo se la creí y la ha cumplido por 24 años que vamos a cumplir de casados. Eso. Que él dijo, no me vuelvo a meter en una deuda, ha sido un excelente administrador, creo que ha sido el pilar de nuestra casa respecto a las finanzas. Entonces creo que le vi como al Señor reflejado y que realmente había una convicción en él, que no más deudas. Entonces me dio la tranquilidad, no fue fácil, para nada. Pero realmente creo que hemos hecho un buen equipo en esto. Buenísimo. Dijiste una palabra clave, convicción. Creo que cuando una mujer ve a un hombre convencido de algo que es bueno, eso lo atrae. Aquí no es ficha mata carita, no. Aquí es convicción mata carita, ficha deudas. Así que hombres, pónganse convencidos de lo que van a querer y obtener. Porque hoy tenemos un par de cracks. Veo dentro del contenido de lo que me están hablando del libro que hay ciertas cosas que son prácticas que ustedes obviamente han vivido y partes que vos son espirituales, ¿verdad? Claro. Que son como llaves financieras espirituales que tenemos. Dentro de la parte práctica, ¿qué consejo le darías a nuestra gente, a la audiencia que está endeudada y que está recibiendo varias llamadas de acreedores, de bancos, de prestamistas, de la estufa, de la red? De todo. De esconderse, de la cara. ¿Qué consejo le darías? Pepe, yo creo que los primeros pasos es ver cuál es mi realidad. Para eso se necesita un presupuesto. La mayoría de personas viven el día a día con lo que hay, van enfrentando con lo que se puede. Pero es parte de lo que hablamos. Cuando le enseñamos a Dios, todo lo que hacemos es un mensaje al cielo. Y cuando comenzamos a ordenarnos con un presupuesto real de cuánto ganamos, algo que he visto que a Dios le agrada es que cuando destinas una cantidad para vivir con lo necesario, y lo necesario es realmente lo necesario, un techo, comida, cosas básicas, y el resto lo destinas a pagar deudas, eso le agrada a Dios. Dios, yo veo que abre puertas, te va agregando, va sumando a tu vida negocios, oportunidades para que entre más dinero y Dios observándote qué haces con eso. Entonces lo primero diría es organizar con un presupuesto, es poder ver qué verdaderamente tienes y sobre eso enfrentar la realidad y ser claro con los bancos. Si uno, en mi caso, estaba quebrado, era llegar con los bancos y decirle, mire, ahorita estoy generando 300, 500 mil quetzales a la semana y más de 600 mil en tarjetas. Entonces no podía pagar los mínimos, pero sí le agradó a las empresas, a los bancos, ¿verdad? Que me presentara constantemente a decirles que algún día iba a honrar la deuda. Claro. Al principio me miraban como que esta persona está ganando tiempo. Sí, pues. Pero de tanto llegar, llegó un momento que ellos decían, no, de verdaderamente está pasando un mal momento, él está preocupado y me apoyaron, siempre me apoyaron. Buenísimo. Vanessa, ¿y qué consejo le darías que no debería de hacer la gente cuando está endeudada? ¿Qué es lo que, ay, no seas bruto, no hagas eso? Seguirse metiendo más deudas. Seguirse metiendo más deudas. Creo que vivir una realidad que no es la que tienen. Eso. Vivir como aparentar. Primero, ser sinceros con ellos mismos, decir, ok, esto no es una realidad, no tengo el dinero físico, lo debo, y estoy teniendo un estilo de vida que no es real. Entonces, el primer consejo es poner los pies en la tierra, y eso fue lo que Ricardo, cuando nos casamos, y él me dijo, mira, esto hay para el súper, esto hay para comer. Entonces, él lo que hizo fue traerme como a la realidad de lo que yo no había vivido en mi casa, porque yo traía otro estilo de vida. Entonces, sí, pues, cuando él me dice, esto hay, entonces como poner los pies en la tierra, decir, esta es tu realidad, esto es lo que hay. Wow. Entonces, y otra cosa que Ricardo me dijo en un momento cuando tuvimos más entradas en la empresa, me dijo, tengo este dinero, podemos subir nuestro estilo de vida o pagamos más deudas. Entonces, por supuesto, era tentador y ese es otro consejo, o sea, va también venir de alguna manera esas pruebas de que Dios te provee un dinero extra y uno dice, ay, ahí está la provisión, voy a comprar esto o nos vamos a ir de vacaciones o algún gusto, pero no, lo primordial es las deudas. Y yo le dije, no,
yo ya me acostumbré, no sé que esto solo es un tiempo y es temporal, entonces paga las deudas porque sería irreal y fantasioso decir, subimos nuestro estilo de vida, pero las deudas y los intereses van a subir. Entonces, el saber en qué etapa estás y decir hasta aquí, y ya no meterse a más deudas y saber cuál es tu estatus en este momento. Ya vieron, señores, mujer idónea, significa su casa, ¿verdad? Sí, mujer sabia. Entonces, pila a los solteros, ahí ya saben qué tipo de mujer tienen que tener al lado, ¿verdad? Sí. Que busquen. Que busquen. Sí. No, y realmente me gusta mucho lo que hablan, porque yo creo que esto lo hablaba hace un momento en una entrevista, y es que yo creo que a veces uno les enseña a las personas acerca de la administración del dinero, lo platicábamos fuera del aire, y a veces como que no les cabe en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué creen que sería, qué es necesario para cambiar el mindset de las personas? ¿Cómo cambiar esos hábitos de mal gasto? Pepe, perdón, definitivamente, no sé, hablábamos contigo hace un momento, ¿verdad? Que estamos, creo yo, con una audiencia que está buscando de Dios. Y esto lo digo con todo respeto, la palabra en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros respetamos los no de Dios, nos va a librar de muchos problemas. Y por algo en Romanos capítulo 13, y si no estoy mal, versículo 7, habla el no debáis a nadie nada. Es un no de Dios que la gente al ver el sistema del mundo que todos están financiando y haciendo, pues nos metemos en ese sistema, pero Dios lo que quiere es que vivamos bajo su sistema, bajo ese temor de que Dios no le gusta, no le agrada, no quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere ser mi total proveedor. Y cuando podemos entrar en ese pensamiento, ese mindset que tú dices, hemos visto familias y personas transformadas entrando a ese estilo de vida de la gloria y bendición de Dios. Buenísimo. Ahora te tengo unas preguntas. A ver, Vane, ¿cómo se relaciona la fe con las finanzas y qué papel juega Dios en la administración del dinero? Todo, porque dice la palabra que mía es el oro y la plata. Ahí estás. ¿Verdad? Mío es el oro y la plata. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa y soy administradora de esa empresa, obviamente yo voy a cuidar la empresa que me está dando ese empleo, y no digamos con Dios, ¿verdad? Que es el que me da todo. Entonces, para mí Dios es esencial, y a veces lo sacamos de la ecuación, ¿verdad? Porque la fe requiere paciencia. Entonces, sin fe y paciencia, no heredamos las promesas. Sí. Entonces, a veces nos impacientamos y queremos las cosas para ayer, y eso es lo que muchas veces la gente deja la fe a un lado, o hablamos nosotros, utilizan la fe porque van a un banco y le tienen fe al banco que les van a dar el dinero, porque esa es su fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos viendo el dinero en el banco, pero sabemos que el banco se dedica a eso. Sí, pues. Pero, ¿por qué no ir con Dios, que es el dueño de todo, y que la palabra nos habla, que Él nos puede proveer? Muchas veces no vamos con Él porque decimos, no, se va a tardar mucho, o cómo es que Él me va a dar dinero, y Dios, Él mismo se hizo pobre para que fuéramos ricos. Entonces nuestro pastor nos ha enseñado que hay más finanzas en el reino, que se habla más de finanzas de lo que quizás nos critican como iglesia, ¿verdad? Entonces la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo creo que si yo sé que Dios es mi proveedor, aún en medio de la escasez, a nosotros nos pasó, Él nos proveía. Así porque es. Nuestro Dios, nuestra mirada y nuestra fe estaba puesta en nuestro Dios, no en nuestro propio esfuerzo, no en la situación económica. Y vimos muchos milagros sin tener dinero. Wow. Y ahí fue usada nuestra fe. No sé la provisión del cielo. Sí, así es. No, y ahorita que lo mencionabas, estábamos en una ocasión, una semana antes de Semana Santa, y mis hijos pequeños, y me dicen, les digo, como te digo, totalmente quebrados, sin gasolina para ir a la Antigua o al puerto, solo para movernos relativamente en la ciudad. Y les digo a mis hijos, ¿qué quieren hacer para Semana Santa? Quiero ir a tal hotel en el puerto, porque habían pasado unas vacaciones que nos había invitado un familiar. Y me quedo viendo con mi esposa y valía más de $1,000, y como te digo, no tenía ni para gasolina. Pero eso es lo que es construir un milagro financiero. Le dije a mis hijos, oremos. Nos agarramos de la mano, Señor, declaramos que nos vamos a ir a la playa. Yo tenía 4 días de vacaciones, entonces son 4 días, 3 noches, todo pagado en tal hotel, que ya está lleno, pero vamos a pasar unas lindas vacaciones. El martes de la semana siguiente,
me llama un amigo de la iglesia y me dice, Richard, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? Ya en la Semana Santa. Y le digo, pues estamos planeando ir a la playa. Pues de eso te quiero hablar. Fíjate que tengo una suite aquí. No va a poder venir la familia que había invitado. Y cuando pensé quién, Dios me puso los Beneke. Wow. Son 4 días, 3 noches, todo pagado. ¡Ah, la madre! Y ahora el otro reto era conseguir para la gasolina. Para la gasolina, pero Dios proveyó. Entonces son milagros financieros que hay que declararlos, hay que creerlos. En medio de esa crisis tan dura, Dios quiere también darnos vacaciones, ¿te imaginas? ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo esto lo ato a la mayordomía que ustedes tuvieron, obviamente, de ordenarse, pues, de administrar bien los recursos que venían, porque qué tentador. Decir, mira, hay más, no, pero paguemos deuda. Exacto. Y entonces, yo creo que Dios allá arriba, sí. Check, ¿va? Eso. Y como estás el check más la petición, ¿cómo no le voy a dar este premio a mis hijos que han sido tan diligentes? Amén. Digo que la diligencia y la administración tiene mucho que ver en el tema de las finanzas. Seguro. ¿Qué consejo le darían a las personas para poder ser buenos administradores de su dinero? Fíjate, Pepe, que de las reuniones que hemos tenido la oportunidad de compartir con la gente, regresamos a lo mismo, tal vez repitiendo un poquito, pero es el presupuesto. El presupuesto es primordial. El poder ver detalladamente. Mi esposa me encanta cómo lo explica, porque dice, tal vez tú pasas todos los días a un lugar a comprar tu cafecito en el camino al trabajo, pero esos cafés valen 15 quetzales, a la semana son tantos. Ya subieron como a 25. Sí, imagínate un café 20, a la semana son 100 quetzales de café, al mes son 400 quetzales en café. Y no digo que no compren, pero está dentro de tu presupuesto. Ahorita tenés la capacidad de comprar café todos los días. Claro. Pues hay gente que compra los tortres, que compra algunas golosinas, algunas cosas constantemente, y todo eso suma. Todo eso suma, y cuando ves, a veces te falta al mes una cantidad que si le reduces temporalmente, lo que la gente tiene que comprender es que todo proceso económico son temporales, y los sacrificios van a ser temporales, pero la bendición de todo esto es que si se proyectan, como tú dijiste, a mediano y largo plazo, que ya no van a tener deudas, todo lo que ingresa es para ellos. Entonces, vale la pena los sacrificios temporales por ese mejor futuro. Cambio de hábitos, ¿verdad ustedes? Eso, definitivamente. Sí. Porque qué rico es hacerse su cafecito uno en la casa, ¿verdad? Y llevárselo. Sí. Ahí andas tranquilo y ya te ahorraste cuánta plata. Sí. Seguro. Pero es puro. Es que, ¿qué piensan de Guatemala y del tema consumista? Porque ustedes, si se dan cuenta, van a los malls de Guatemala y están repletos. Sí. ¿Qué piensan del sistema económico del Chapín? Gasto y gasto. Mira, ahora hasta molesto yo que hasta un lápiz te dan en bisacuotas. O sea, realmente no sé si es por competir con los demás países, pero no sabemos nuestra realidad. Hay una realidad que cada uno debe tener, pero no es como, bueno, somos pobres o ahorita no hay dinero para eso, está bien. No, ahí es donde usamos la fe. Pero hay una fe sensata. Correcto. O sea, yo tengo fe que Dios va a proveer. Pero ahorita puedo con esto, pero eso no quita que yo le pida a Dios, y Dios nos ha sorprendido, dándonos más allá de lo que realmente nosotros hubiéramos podido adquirir. Pero sí somos consumistas, o sea, desde chiquitos uno sin querer enseña a los hijos a ser consumistas de comida, de los tenis, si un pequeño de cada año del colegio, uno les cambia la mochila y la lonchera, y la otra está buena, pero es como, no, vamos a comprarle algo nuevo entonces si se puede está bien, yo no digo que no, pero está dentro de tus posibilidades, hay que ser sensatos también. Entonces sí siento que somos consumistas. Sí, viene el Día del Cariño, qué bueno que salió hoy el programa, porque te digo que yo creo que la mejor honra a tu pareja, en el caso, por ejemplo, de un matrimonio, es verdaderamente qué capacidad tengo, y no por honrarla voy a pagar algo que no tengo la capacidad, que voy a caer en un endeudamiento o un tarjetazo o algo con tal de ahorrar a mi esposa. A mí me encanta que recién casados llegué a la casa y Vane me dice, vamos al techo del como el condominio donde vivíamos, había preparado y apartado una mesita ahí, me tenía una hamburguesa que había preparado ella, pasamos una tarde espectacular ahí. Y eso era nuestra capacidad, no podíamos salir y pasamos un tiempo lindo y ella me honró y yo también la honré con un abrazo bien fuerte. Un besito. Un besito, sí fue. ¿Saben qué me gusta de ustedes? Que ve una actitud diferente, que yo creo que muchas veces cuando la gente está en deuda está afligida.
Y obviamente yo no estoy diciendo que ustedes no estuvieron afligidos en algún punto, pues, pero creo que había algo dentro de ustedes que los hacía diferentes y que hacían cosas diferentes para pasársela bien. ¿Qué creen que sumaba a esa actitud? ¿Qué hacían ustedes diferente para poder pasar el Niágara en bicicleta? Tener una buena relación con Dios. Sí. El saber de que la situación era temporal y que lo que nos correspondía a nosotros era hacer todo lo correcto, el presupuesto, ser buenos administradores, soñar, tener fe, honrar a Dios aún en medio de lo que pudiéramos tener de escasez. Nunca dejamos de diezmar, nunca dejamos de ofrendar, nunca dejamos de dar promesas de fe. Buenísimo. Entonces yo creo que todo eso nos sostuvo. Nuestra relación con Dios fue nuestro pilar. Sí, definitivamente la relación con Dios, eso provocó que momentos muy críticos, muy duros, el enemigo también, el diablo queriendo provocar distanciamiento o peleas con mi pareja, sí. Pero al estar ahí delante de Dios, salíamos los dos como, bueno, ahorita está muy duro esto, pero conociendo a Dios, viene algo bueno. Entonces eso evitaba que tuviéramos conflictos, peleas, nos manteníamos en una visión de vida, Pepe, eso es muy importante. Si no hay visión es muy fácil pelear porque no sabes ni a dónde vas. Pero nuestra visión como pareja es vamos para allá en aquella montaña ya no hay deudas, en aquella montaña hay libertad, en aquella montaña buenísimo. Hablamos de principios financieros, hablamos de pilares financieros, pero como estamos en un programa cristiano, sabemos que aquí el que manda es el jefe, el rey de reyes y señor de señores. Y creo que en su palabra nos ha definido muchas llaves financieras espirituales que muchas veces personas no conocen, o a veces lo peor es que las conocen y no las aplican. ¿Cuáles de esas llaves financieras espirituales creen que han sido claves en el milagro financiero que ustedes han tenido? Fíjate, Pepe, que definitivamente la fe, las charlas y prédicas que nos ha compartido el pastor nos habilitó a poder creer que Dios está atento a qué decimos. Uh-huh. Al punto, para decirte como un testimonio rápido, que en una ocasión me encontraba de hacer una inversión, pero había hecho otras y esta era muy buena, pero no tenía los fondos. Entonces dije, bueno, Señor, hasta me puse a hablar con Dios. Bueno, Señor, será para una próxima. Y sentí muy fuerte de parte de Dios, ¿por qué no me pides? Uh-huh. Y comienzo a diseñar mi milagro financiero y le digo, bueno, Señor, a mí la fe me da para creer que van a venir, como no pido dinero prestado, voy a orar porque vengan inversionistas a este proyecto, me pongan el dinero en mis manos y yo le reintegro una ganancia, una rentabilidad a ellos. Y terminando de hacer la oración, en cuestión de una semana, llegó el primer inversionista y me dijo, estaba orando, Dios me dijo que te dé esta cantidad de dinero, pero te estoy hablando de miles. Al rato llegó el segundo y se dio la oportunidad, justo lo que había declarado. Entonces han pasado cosas impresionantes en nuestra vida, donde yo creería que la fe es muy importante. Viene la fe sensata que dice mi esposa, que si no tengo, bueno, a creer, esperar los tiempos de Dios, pero no depende el proceso que estás viviendo. Lo que es importante es quién es tu Dios, la identidad, repito, es muy importante, porque aunque estés en un momento difícil, Dios está dispuesto a hacer milagros porque quiere que testifiques de ellos. Me encanta. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? De la palabra de Dios. ¿Qué nos tenemos que cuando andamos bien fregados, andamos quebrados y aflojados y afligidos? Lo que nos toca es ir a escuchar. Si escuchabas antes 2 días, 3 días, ahora te toca todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días te andan llamando para cobrarte. Exacto. Porque todos los días tenés esa deuda. Entonces ahí viene la voz del enemigo que te vas a hundir, pero viene la voz de Dios en las noches a decirte, yo te voy a rescatar. Tú estás conmigo, tú eres mi hijo, te llena esa identidad, entonces te llena esa palabra que te da esa fe para poder salir de eso. Sí, el saber escuchar, ¿a qué? ¿Verdad? Yo creo que la otra llave es la ley de la siembra y la cosecha. Diezmar, ofrendar, pactar. Eso ha sido uno de nuestros pilares también. La gente a veces dice que no me alcanza, entonces es verdad, claro, no nos va a alcanzar si lo ponemos de último. Total. Pero si el diezmo, viene la ofrenda, promesas de fe, aún teniendo nosotros viviendo en abundancia, viviendo en escasez, lo hemos hecho. Sí. En el 2009 fue una época muy, muy dura para nosotros. Yo lo cuento a veces cuando damos prédicas en donde mis hijos habrán tenido 6 y 3 años y yo molestaba que el que encontrara un pedazo de pollo en el arroz ganaba porque era una pechuga para todos, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, aún en medio de esa escasez, pudiera haber sido tentador para mí decir, voy a agarrar lo del diezmo, Dios conoce mi situación, Él sabe cómo estoy y después se lo pago. Wow. Y no, nunca pasó por mi mente. Ricardo en esa época tenía 2 trabajos.
Entonces yo prácticamente me quedaba sola con los niños mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, inclusive me recuerdo que ese año hicimos las promesas de fe, o sea, creo que vengo desde la bodeguita, entonces desde la primera promesa de fe hasta el día de hoy lo hemos hecho, ¿verdad? No. Y nunca pasó por mi mente decir, no, ahorita esto lo necesito, o sea, fue bien pequeña, ¿verdad? Pero era a lo que podíamos y claro, creyendo, y nunca nos faltó comida, realmente nunca nos faltó lujos quizás, pero vimos la provisión de Dios. Entonces, una de las llaves poderosas es sembrar en el reino, es sembrar en el Señor. Me encanta. Yo te conté cuando quebré también, ¿verdad? Por bruto, ¿verdad? Que me metía a hacer negocios que no debía y después esos temas, obviamente antes de ser cristiano, ¿verdad, señores? No me juzgando, ahí les encargo. Sí. La cuestión es que cuando yo trueno, al final digo, tengo que separar las finanzas de mi empresa con las mías y me tengo que poner un salario, ¿verdad? Que eso es un consejo financiero. Entonces me pongo un salario de 5,000 quetzales, ¿verdad? Ustedes, y obviamente tenía mis gastos y todo, y entonces en un momento entre el diezmo siempre me quedaba desajustado en el déficit, y en un momento me recuerdo muy bien que me faltaron 500 quetzales para pagar algo, pero el diezmo iba primero, y me recuerdo muy bien que en ese tiempo, y siendo cristiano obviamente, me invitaban a predicar a algunos lugares, y en un momento fui a un lugar a predicar y salgo yo de ese lugar hacia mi camioneta, con frenos ABS, a veces frena, a veces no, ¿verdad? Gracias a Dios me quedé con un vehículo viejito, pero me quedé, y cuando casi estoy llegando al carro, llega una persona y me toca la espalda, y me dice, mira, esto te lo queremos entregar, yo, ay no, porque yo soy como, no me gusta, ¿verdad? El tema de recibir ofrendas, me dije, no, es para ti, Dios nos pone que es para ti. Y bueno, ni modo, entonces abro el sobrecito de ahí en el carro y cabal los 500 quetzales. Y eso, seguramente ustedes lo vivieron. Y yo les digo una cosa, ustedes quieren vivir la provisión de Dios, las riquezas de Dios, eso es lo que nos toca hacer. Primeramente, ser honorables con lo que nos toca darle a Él. Claro. Y así vamos a ver. Y para los que son incrédulos, Dios existe. Así ahí es como manda esa provisión de una forma milagrosa. Y hay personas que te van a ayudar. Y también mi consejo es ser humilde. Sé humilde en esa situación porque Dios va a mandar personas a ayudarte. Así y si vos andas, ay no quiero tu ayuda, ay, si andas con mates, al final Dios te va a ver de lejos por orgulloso. Pero era volverte humilde. ¿Qué piensan de eso? Pepe, ahorita que hablabas me estaba recordando que el pastor nos da una instrucción en una ocasión de quiero que todo liderazgo se vista de traje los domingos. Y yo tenía el traje de mi graduación hace años, me quedaba corto. Yo dije, ¿qué hago? Pero me recuerdo que el pastor nos desafiaba a hablarle a las circunstancias y todo. Y orando le digo, Señor, yo quiero honrar la petición de mi pastor y provéeme para un traje. Y casi siempre tendemos a pedir un negocio o algo. Y yo lo que pedí fue el traje. Yo le dije, Señor, el cómo te lo encargo a ti. Y llega a los días una persona y me dice, mira Richard, Dios me puso que te compre un traje, te quiero dar una sastrería, y salió. Y ahí venían los zapatos. Y le digo, Señor, me gustan estos zapatos, pero valen más de $500. Entonces ahorita no estoy en esa etapa. Y no vas viendo que llega un amigo y me dice, Richard, te quiero honrar, te quiero dar unos zapatos, y me regala los zapatos. Y yo ya le decía, mejor dame el dinero. Era mejor, pero bueno. Dame el dinero, pero al final dije, viene después del evento lo vendió. Sí, lo regresó. Pero viene a que Dios cumpliendo esos detalles en medio de la escasez. En medio del desierto. Del desierto, ¿verdad? En medio del desierto, pero no dejar de pedir, no dejar de creer, ¿verdad? Lo del supermercado, una vez Ricardo me dice, mira, me sobraron 300 quetzales. Bueno, no me sobraron, mira, tengo los 300 quetzales. ¿Diezmamos? ¿O cómo estamos de súper? Una venta de 3,000. De 3,000, ajá, 3,000 quetzales, entonces esto. Entonces, ¿cómo estamos de súper? Y era un viernes, entonces yo le digo, bueno, mi amor, creo que llegamos a lunes, ahí solo estaba mi hijo mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le digo, no, diezmemos. Sí, yo también sabía eso, pero quería ver qué opinabas tú. No, le digo, diezmemos. Estaba probándole. Sí. Entonces, pero conste que dice la Biblia, Dios, probadme a mí, no dice a la mujer. Pero bueno, pero salí aprobada. Entonces le digo yo, no, oremos. Y el día lunes nos tocan el timbre unos amigos del discipulado. Presenté el diezmo. El domingo presentó el diezmo, no lo quería soltar, de aquello que lo meto, lo saco, lo saco. Le creímos al Señor. Y el lunes nos llegan a tocar el timbre con un supermercado grande. O sea, que no hubiera podido yo comprar ese supermercado con los 300 quetzales si no los hubiéramos quedado. Wow. Nos dieron un súper grande. Entonces, y así hemos vivido milagros en donde de verdad Dios no se queda con nada.
milagros económicos y financieros que se hablan en el libro. Realmente eso es lo que todos buscamos. Y si creemos en un Dios verdadero, los milagros existen. Amén. Y Él está interesado en quitarte esclavitud. Yo lo decía en alguna entrevista que muchas veces nosotros como cristianos, cuando Jesús muere en la cruz, nos hace libres. Pero muchos no nos volvemos libres porque estamos atados a la deuda. Entonces, si realmente queremos ser libres, tenemos que ponerle mucha atención al tema financiero. Y yo sé que hay muchas personas que están contrariadas, están afligidas. ¿Qué le dirían a alguien que se siente que no va a poder salir de las deudas? Que actualmente está, ay, no sé, no creo que vaya a salir. ¿Qué le dirías? Pepe, yo me recuerdo los primeros pasos cuando llegué a la iglesia y me dicen, Dios va a pagar tus deudas. Entonces yo le decía a las personas, mira, es que yo creo que no creo que sea Dios, porque cuando yo decía la cantidad de millones de quetzales y lo que debía en tarjetas, yo decía, Dios no me va a sacar. Pues, o sea, estas son tonterías mías, como tú decís, no tiene Dios por qué estar haciendo esto. Pero fui entendiendo que la paternidad de Dios no está contando costillas. La paternidad de Dios quiere que seamos libres. Es un Dios de segundas, terceras, 15 oportunidades. Es increíble, me impresiona la misericordia de Dios. Y entonces fui entendiendo en el caminar, como tú decías, el escuchar la palabra, eso me iba empoderando, me iba dando la fe para ir creyendo que esa no era mi condición final. Yo me proyectaba a 30 o 40 años para pagar la deuda. Wow. Y en el libro explicamos con mi esposa que en 5 años de forma sobrenatural Dios aceleró los tiempos, ordenándonos, creyendo, soñando, honrándolo, haciendo cosas que para Él son importantes. En tan poco tiempo, ¿te imaginas? Ahorita voy a cumplir mis bodas de plata en la iglesia, 25 años de servir al Señor. Seguiría todavía en la lucha. Qué alegre. Pero mi consejo a cualquier persona es que puedas agarrarte de la mano de Dios confiando que tu situación, tal vez tú voluntariamente lo hiciste, pero Dios no te está condenando, no te está señalando. El deseo de Dios es que puedas cambiar tus pensamientos a que viene una transformación a tu vida si lo decides. Y al hacerlo, Dios te va a llevar paso a paso a esa libertad financiera, y no solo libertad de ya no más deudas, sino que la sobreabundancia que Él ha prometido. Buenísimo, excelente. ¿Cuántos no queremos vivir en esa sobreabundancia, Amén. verdad? Y me encantó lo que dijiste, porque a veces hay gente que nos autolatigueamos, ¿verdad? Y por mi culpa, por menso, por gran menso. Y sí, obviamente hay cosas que hay que aceptar que Dios quiere cambiar, y por eso son los procesos, ¿verdad? Usted, su proceso fue 5 años, porque obviamente habían cosas que Él quería probar en ustedes, y fueron esos 5 años. Hay personas que a veces llevan 20 porque no agarran onda, ¿verdad? Entonces al final Dios ha sido siempre un Dios de procesos, y creo que los procesos son para formarnos, pero yo creo en esto que dijiste, Dios puede acelerar los tiempos. ¿Tú qué consejo le darías, Vane, a alguien que hoy está afligida, que es mamá, que es esposa, ¿verdad? Porque has dado joyitas para las esposas, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a esas mujeres? Primero, que fortalezcan su relación con Dios. Para mí eso fue fundamental, y no me voy a cansar de decirlo, que lo que me sostuvo a mí fue mi relación con Él. Sí, hubo momentos en donde sí decaía, sí quería pelear con Ricardo, pero blindamos nuestro matrimonio en no pelear el uno contra el otro, sino que era lo de afuera lo que nos estaba atacando, ¿verdad? Entonces, si es una madre soltera, depende de Dios, ¿verdad? No estás sola. Dios está contigo, ¿verdad? Él no te va a desamparar, pero si hay algo que ellas pueden hacer es organizarse, es depender de Él, pero ser buenas administradoras. Las solteras también, ¿verdad? A mi hija le enseñamos que sea buena administradora de lo que se le da, porque viene de Dios esa provisión, y sobre todo a las casadas, que sean esa ayuda idónea, no ese estorbo idóneo, ¿verdad? A veces nos podemos volver el estorbo idóneo de ellos, es decir, de Pablo. Sí. Es decir, mira, tenés que darme esta vida y es tu deuda, y mira cómo cómo saldas tú tu deuda. A mí tenés que darme una buena vida porque no tuve yo parte de eso. Pero entonces mi consejo es depender de Dios, ¿verdad? Buscar en Él el refugio, las fuerzas, no perder la esperanza. Dice la palabra que la esperanza no avergüenza. Entonces sí hay esperanza, pero tener un cambio de mentalidad, pedir dominio propio. O sea, el cambio es no más deudas. O sea, desde ahí empieza. O sea, ya no voy a ni siquiera las tortillas fiadas, ni siquiera, ¿verdad? Vaya a la tienda a pedir fiado un Tortrix. O sea, desde esos pequeños, ¿verdad? Si es fiel en lo poco,
en lo mucho Dios las va a poner, ¿verdad? Sí. Dios los va a poner. Entonces, es confiar en que Dios puede pagar las deudas, pero sí el comprometerse a ya no más deudas. Totalmente. ¿Verdad? No, buenísimo, y me encanta. Y algo que creo que es importante, y no sé qué piensan, es cuando uno está bien endeudado, a veces la gente tiene miedo de verse en el espejo financiero, ¿verdad? Y a veces piensan que deben X. Y cuando se ven en el espejo financiero y realmente a conciencia llenan sus deudas, ya no eran X. Sí. Era X más Y más Z. Así Y entonces, ¿por qué hago esta alusión? Porque al final de cuentas, si nosotros le vamos a pedir a Dios que nos saque de deudas y ni sabemos cuánto es, Así es. y Dios nos va a bendecir, ay, Padre, disculpe, faltaban $150,000. ¿Será Sí. que...? No, hombre, entonces creo que algo importante es anotar cuánto debes. ¿Qué piensan de eso? Sí, Pepe, es lo que hablamos del presupuesto, es saber con cuánto puedo vivir y verdaderamente cuánto debo. Hay ideas que se le dan a las personas y familias que, por ejemplo, poder ver cuáles son las deudas que más alto interés tienen para poder salir más pronto de ellas. Hay instituciones o bancos que te apoyan, que saben que vas a solicitar un crédito para pagar deudas, entonces ya te quedas solo con el banco pagando y logras pagar todas las tarjetas que son las que más altos intereses pueden manejar y que lo pueden castigar a uno, ¿verdad? Entonces hay estrategias que se pueden tomar, pero sí definitivamente es saber qué debo y sobre eso, como hablábamos, es encararlo, ¿verdad? Es poder enfrentarlo. Enfrentar la realidad. Es como uno se siente mal, entonces vas al doctor y te manda a hacer exámenes. Y entonces ahí estás esperando los exámenes para saber qué te salió. Y entonces respecto a eso ya poder tú tener un remedio para mejorar. Es lo mismo, o sea, voy y ser sincero, si es un matrimonio, ay, es que mi esposa se va a enojar, porque hemos oído que se va a enojar mi esposa. Se va a enojar más cuando te llegan a pedir la casa, se va a enojar más cuando realmente, ya mira, tenemos que sacar a los niños del colegio por estar viviendo un estatus que ahorita no se puede, ¿verdad? O sea, es ahorita, en el futuro proyectémonos. Entonces creo que el estar la realidad, el ser sincero, debo esto, debo lo otro, debo 100 quetzales, debo 20, debo 50,000, esa realidad asusta y nos da miedo, pero es reconocer que debo eso y con base me diría mi hijo, con base a eso ya empezar a hacer los planes para empezar a pagar, qué sacrificios vamos a hacer, si hay un terreno venderlo. Yo vi en Ricardo dieron varias propiedades que ellos tenían también, que sumaron mucho a los milagros que Dios hizo. Entonces es que la herencia familiar sí, pero o sea, hay sacrificios que hay que hacer, por supuesto, y Dios puede volver a proveer, pero ya en un orden financiero. Me encanta, porque como dice la palabra que el justo cae 7 veces se va a levantar. Pero el justo, pero si vos no estás siendo justo, ahí no hay garantía. Así es. Y me encanta porque realmente creo que en esto hay muchas cosas y hablaste de temas del estatus, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no conocemos a varios amigos que tienen a sus hijos en aquellos colegios que están pagando aquella millonada? ¿Verdad? Que les enseñan lo mismo que en otros, ¿verdad? Que claro. son más baratos. Pero bueno, es el estatus, ¿verdad? Y a veces están tronándose los dedos y no pueden pagar. Y a veces es ese tema de identidad. Así es. ¿Qué pasa con esas personas que se friquean tanto con eso? ¿Qué pasa con esa identidad? Fíjate, Pepe, que a mayor identidad, menos deudas, porque no tenés que quedar bien con nadie. Incluso, o escuchaba diseñadores de moda que hay diferentes gamas de ropa, y para la gente, con respeto digo esto, pero en una clase donde para ellos es importante impresionar, entonces las letras son grandes de la ropa para que puedan impresionar a sus amistades. Pero en esa misma marca, para la gama de gente rica, es una letrita o no tiene nada, porque no les interesa a ellos asombrar a nadie. Entonces es muy importante la identidad que tengo de parte de Dios y en mi propia familia para no quedar bien con nadie. O sea, ¿qué puedo pagar? ¿Qué capacidad tengo? Confiar en que mis hijos los principios y valores los reciben en casa y en el colegio tengan un buen nivel, que yo pueda pagarlo, pero como tú decías, que no provoque incluso a mis hijos a sufrir, porque sí he visto familias que desafortunadamente han sufrido porque no pueden darle a los hijos lo que los compañeros tienen. Y muchas veces por financiamientos o cosas que caen, ¿verdad? Viene a mi mente, ¿qué consejo le darían al esposo o a la esposa que se guardan los secretos de las deudas que tienen y a veces entre más se están guardando y pasa el tiempo, van cavando un hoyo más grande?
¿qué consejo le darían a ese esposo que lo guarda, a esa esposa y que ni los hijos saben? ¿Qué consejo le darían a esas familias? Que lo digan. Que se junten en una cenita, bueno. Sí, yo les diría que oren, pidan por gracia y favor, y creo que donde el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra. Entonces, hay amor en la pareja, bueno, no estamos aquí para señalar quién falló, estamos aquí para empezar de nuevo. O sea, tanto la persona que va a exponer su falta, por decirlo así, mira, me metí a endeudar, como la otra persona debe de tener la madurez de poder tener la misericordia de decir, ok, mi amor, vamos a salir de esto juntos, ¿verdad? Y hijos, ahorita estamos en esta situación cuando vivimos situaciones difíciles en la familia, conforme a sus edades, y la última, en el 2015, tuve que salir a trabajar, mis hijos ya estaban grandes, estaban acostumbrados a que mamá siempre estuvo en casa, y les tuve que decir, miren, ahorita el negocio de papá no está bien, yo voy a salir a trabajar. Entonces para ellos no fue fácil, menos para mí, pero se les dijo la realidad. Miren, vamos a enfrentar esto siempre de la mano de Dios. Dios va a proveer, pero me toca apoyar a papá. Entonces yo creo que ser sinceros, porque el esconder las cosas, mire, si no soy médico, pero pongo el ejemplo de que tenés una herida y no vas al doctor, al final te terminan amputando la pierna, ¿verdad? Empiezan con el dedo y porque querés esconder algo que realmente está tan a luz que es peor después. Totalmente. La mentira llega hasta que la verdad la alcanza. Sí, fíjate que ahorita que decía Van, eso es muy puntual porque el no decirle la realidad a mi familia cuando ya explota todo es durísimo. No hay nada mejor que llevar paso a paso a la familia. Estamos pasando estos procesos y irte adaptando con la familia a darle por financiamientos o algo irreal a la familia, y cuando ya no se puede, cuando tocas fondo, viene muy duro, es muy duro el proceso. Entonces yo creo que la verdad, como tú decías, es importantísima que cada quien sepa lo que se está viviendo. Y a mis hijos siempre les decíamos, ahorita no hay para eso, pero nunca decíamos la mala palabra, no hay. Sí, hombre. Sí. No podemos. No se puede, si no. Buenísimo, la forma en la que uno habla, porque la boca tiene poder. Sí, es importante. Y el lenguaje que se habla en tu casa, eso también, se habla lenguaje de fe, se habla lenguaje de siembra y cosecha. Una vez me recuerdo que nos sembraron un carro, que queríamos una camioneta, oramos por ella. Milagros financieros de esta familia, pilas pues. Eso es uno de los tantos testimonios que Dios nos ha permitido vivir, y nos siembran una camioneta. Les dijimos a mis hijos, Dios responde. Y luego con los años el Señor nos permitió tener otra camioneta y dijimos, bueno, hemos sido siempre la idea de poder bendecir a alguien más cuando nos han bendecido. Dijimos, vamos a sembrar esta camioneta. Entonces vamos a ver cómo reaccionan nuestros hijos respecto a eso, ¿verdad? Porque y cuando les hablamos, sí, re bien, súper bien. Entonces dice uno, ese es el lenguaje de la siembra, la cosecha, de honrar al Señor con lo que Él nos da, de ahorita no hay, ahorita estamos ahorrando. Entonces creo que también eso es importante en la familia, que tú hablas, es el poder de la boca. Buenísimo. Estamos aquí en el podcast y en la entrevista con Richard Iván Ebeneke hablando de su libro, Cómo construir y diseñar tu milagro financiero. Estamos ya a un minuto de terminar la entrevista. No sé si se quieren despedir de nuestra audiencia y del podcast con algún consejo o algún tema. Sí, que nunca dejes de creer. Dios es un Dios bueno. Y si estás pasando por un proceso financiero, es solo el preámbulo de la muestra del amor que Dios tiene para tu vida. Él va a proveer. Ten paciencia, espera con fe, que la respuesta va a venir. Así es, de mi parte, recordarles que las deudas también son una cuestión de fe. Yo creo que las voy a pagar, decimos cuando las contraemos. Yo le diría a las familias y personas, anticipación es la palabra. Si ustedes se anticipan a, en vez de dar cuotas para un financiamiento, sino cuotas de ahorro, eso le agrada muchísimo a Dios. Dios los va a bendecir, los va a prosperar, van a tener muchas cuentas de ahorros para viajes, para vehículos, casas, etcétera. Y va a venir la mejor etapa de su vida cuando se anticipen a todo lo que desean en la vida. Dios los siga bendiciendo. Excelente, pues este fue el podcast, señores. Pepe Caseros de Emprende. Síganos en el podcast de Spotify y Apple Podcast y pronto en nuestro canal de YouTube y de TikTok. Señores, esto fue Emprende. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por el 100.9 y actitud.fm.
Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.